En este tutorial vamos a explicar la confección y la reparación de una placa electrónica. Yo soy Carlos Alvarado y estoy con mi compañero Elías Bustamante y Felipe Peña. Y primero que nada vamos a mostrar los materiales. Aquí tenemos el ácido, tenemos la placa que está virgen, tenemos papel fotográfico donde está impreso el circuito, la esponja con la lija para poder lijar la placa lijada, la toalla para el planchado y la plancha y el alcohol. El primer paso es diseñar el circuito en un computador, en un programa que se usa generalmente el PCB y el Lightware. El Lightware sirve para hacer el circuito y también para simularlo y ver si funciona o no. Y el PCB sirve para imprimirlo y diseñarlo en un papel fotográfico. Y estos son los programas. Vamos a proceder a lijar la placa virgen. Vamos a sacarle el brillo y se va a mantener obviamente más o menos rayada. Procedemos a ponerle alcohol. Después de este paso hay que usar los guantes para no dañar la placa. Porque las manos tienen grasa, sueltan grasa y no se puede poner en la placa. Hay que procurar de ponerle los bordes también. Siguiente paso es grabar el diseño del circuito en la placa virgen. Se coloca acá, la placa tiene que ser un poquito más grande que el circuito, luego se dobla acá con el mismo papel fotográfico, luego se coloca en otro papel, se coloca sobre una toalla o paño y luego se plancha por aproximadamente 5 minutos. Luego de que termine de planchar, se saca el papel y se deja solo con el papel fotográfico. Este va en una superficie de un recipiente. El proceso de planchado, la placa se sumerge en agua fría por unos 5 o 7 minutos. Trata de no forzar a que se despegue, trata que se despegue solo, moviendo el recipiente con agua tratando de hacer olas, pero se va a despegar solo. Luego quedarán unos residuos y esos se sacan con el cepillo para no dañar tanto la placa. El lavado de la placa. En este paso vamos a insertar la placa en el recipiente de ácido por lo menos por lo menos 5 minutos. Después de esos 5 minutos hay que sacarlo para insertarlo nuevamente en el agua fría para después sacarlo y lavarlo y no que quede ningún residuo de este ácido. Por tanto, si la agua está vacía podemos encontrar los 5 a 10 minutos, así que procedemos en sacar la placa. Se da la vuelta. Vamos. Que salga todo el ácido. Ahora procedemos a poner en agua fría. Bueno, después de 5 a 7 minutos en el agua, la sacamos, la secamos en dos partes, obviamente. Procuren no tocarlas con las manos.
para no dañar la placa. La placa la tenemos prácticamente lista, podemos comenzar el proceso del taladrado. Luego de perforar la placa podemos ver que quedó totalmente perforada. Y el último paso es el estañado de la placa. El proceso del estañado que se hace en cada uno de los hoyos que taladramos. Y tenemos como resultado esto. Tenemos las resistencias, los LED, el chip, un condensador y podemos ver aquí todas las pistas soldadas, y si se llegase a cortar una pista el circuito se dañaría completamente y la reparación es muy difícil, ya que para una persona es difícil la visualización y hay que ocupar un microscopio o una lupa, y eso es lo que podemos decir sobre la placa. Muchas gracias. Bueno, aquí estamos con el profesor Gerardo Sánchez. Vamos a hacerle una pequeña entrevista sobre las placas electrónicas, sobre la confección y la reparación. Primero que nada, profesor, queríamos saber cómo se puede confeccionar una placa electrónica. Ya. Bueno, mira, ha tenido un gran avance el tema digamos, de las placas de circuito impreso que se usan ahora, pero antiguamente no se usaban, se usaban como unos conectores. Si tú ves acá, los componentes se soldaban a unos elementos, digamos, aislantes, los cuales tenían terminales. Y esto viene de lo que eran las placas que se usaban antiguamente con las válvulas, con los tubos de vacío. Los tubos de vacío se conectaban así. ¿Te das cuenta? Que tiene como un material aislante, los cuales hay unos pines. Y esos pines nosotros conectamos los elementos. Aquí nosotros tenemos un regulador de tensión, ¿cierto? Un regulador de voltaje. Y acá nosotros tenemos un puente rectificador. Entonces, todos esos elementos van conectados así. ¿Te das cuenta? Sí. Ya, entonces después con el tiempo, ¿qué sucede? Que se fue aumentando la cantidad de elementos, que esto ya se hacía ineficiente. Y después se llegó a las placas que nosotros vemos hoy día, que se llaman placas para circuito impreso. Aquí tenemos una fuente de alimentación, en la cual por un lado nosotros tenemos los componentes, ya, que sea condensadores, circuito integrado, ¿cierto? Transformadores o inductores. Y estos elementos que son disipadores de calor para los semiconductores de potencia. Bueno, pero todos esos componentes, tú tienes una cara donde están los componentes, entonces estos pasan para el otro lado, y en el otro lado tenemos las pistas, ¿ya? Que las pistas hacen la conexión de todos esos componentes, cosa que como era antiguamente se hacían por cables, ahora esos cables desaparecieron, ya no se usan cables, se usan pistas, es una placa impresa, ¿ya? Estas placas son digamos, de una resina bien especial, bien dura, que es aislante. Esa resina viene cubierta con una capa de cobre. La placa impresa, como te decía antes, viene las pistas. Lo que sucede a veces es que se queman los componentes, se queman. Entonces, para reemplazar los componentes se usa un extractor con un cautín, en cual tú calientas la soldadura, que tú la puedes ver acá en la soldadura, todo lo que está en blanco, eso, que es de plomo estaño, que hace la conexión, digamos, te asegura la conexión. Le saca la soldadura y reemplaza, saca el componente y coloca el componente nuevo y lo soldas con un cautín. Y ahí debiera funcionar. Previo a eso, se supone que tú diagnosticaste, le diste con tester y todos los elementos para ver cuál estaba mal, ¿ya? Bueno, profesor, y la última pregunta es, ¿cuál es la posibilidad de que un componente se eche a perder?
Ya, generalmente fallan los componentes que trabajan con mayor energía. Por ejemplo, en esta misma placa tenemos semiconductores de potencia, que pueden ser transistores FET, MOSFET, los cuales manejan alta potencia. Entonces, ¿qué sucede? Que de repente pasa que el voltaje de alimentación, los 220, sube un poquito, son 230, son 240 volts. Y cuando sube un poquitito, se te queman estos componentes. A pesar que traen los supresores de voltaje, o sea, para mantener el voltaje estable, pero igual se queman. Sí. Chao. Y esos son los elementos que hay que cambiar generalmente. ¿Ya? Bueno. Entonces uno cambia, a veces falla el fusible con esos transistores. Tú cambias el fusible, cambia uno nuevo y vuelve a que va a hacer tiro. ¿Por qué? Porque uno de estos componentes está quemado. ¿Ya? No de potencia. Bueno, profesor, muchas gracias.